7 de la mañana con 32 minutos. Señor Aldo Castro, el venenoso de los lunes. ¿Qué nos traes para esta semana, Aldo? Mira, hoy vengo con menos veneno y con muchas esperanzas. Órale, Esta eso semana es bueno. pasada, reciente, fue una semana muy fructífera, una semana de muchas reuniones. Y para empezar el tema, quiero leer dos frases. La primera de Isaac Newton, que dice: el ser humano se ha empeñado en construir muros, pero se ha olvidado de construir puentes para cruzar los caminos juntos. Esa es la primera frase. La otra frase de Martin Luther King dice: hemos aprendido a nadar como los peces, a volar como las aves, pero no hemos aprendido el arte de vivir como hermanos. Esta semana pasada me dediqué a poner en práctica estas dos frases y hubo oportunidad de destruir muros, de tumbar muros muy fuertes y construir puentes que nos puedan llevar a feliz término para las personas con discapacidad, que es mi principal lucha. Hubo oportunidad de reunirme con Natalia Rivera, que es la presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gobierno del Congreso del Estado. Platicamos largo y tendido y tendimos muy buenos puentes, y a través de la Comisión de Fiscalización hay oportunidad de presionar al gobierno del Estado, presionar al Congreso y al DIF, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría del Trabajo y a la Secretaría de Educación y Cultura, que son los principales entes encargados de dar cumplimiento a la Ley de Integración Social para las personas con discapacidad. El artículo 2 de esta ley nos establece la no discriminación, la participación e inclusión de la sociedad en general para dar oportunidad de que este tipo de personas sean tratadas con respeto y que con igualdad de oportunidades, y que se les dé accesibilidad a todo, que haya equidad y que haya justicia social, cosa que ha sido totalmente olvidada. Las personas con discapacidad de ninguna manera tienen que ser tratadas con lástima, porque son personas con enormes capacidades, y yo se los puedo afirmar sin temor a equivocarme. Yo tengo en mi casa a mi hija. Es una joven que terminó su carrera con excelencia académica y desde el kinder tuvo excelencia académica. Se enoja cuando le decimos que es un ejemplo a seguir, pero sí es un ejemplo a seguir, porque ella es humilde, ella es una persona muy reservada y que ha estado enfrentando muchos retos en la vida. Y también, igual que ella, conozco a muchos jóvenes que se han esforzado en terminar una carrera con muchas limitaciones, porque hay que enfrentar y hay que reconocer que enfrentan muchos obstáculos durante su preparación académica. Así, públicamente, yo siempre he reconocido a Heriberto Grijalva Monteverde, de quien ya hablamos hace días, la apertura que tuvo para aceptar personas con discapacidad y adaptar la Universidad de Sonora, porque ni las escuelas públicas están adaptadas ni tienen la apertura para personas con discapacidad como la tiene la Unison. Eso hay que reconocerlo y hay que aplaudirlo. El artículo 3 de esta ley obliga al Ejecutivo Estatal a crear un Consejo de Discapacidad, a crear un Instituto de Discapacidad, a crear un entorno que permita a las personas con discapacidad vivir su vida a plenitud. Pero desafortunadamente el Ejecutivo Estatal, a pesar de que se le obliga por ley a ello, han permanecido omisos, y el gobierno actual sigue permaneciendo omiso a ello. Les decía que en la reunión que tuve el viernes pasado con la directora general del DIF, hubo mucha apertura de parte de ella para trabajar juntos. Quedamos de que nos vamos a reunir esta semana. Hubo también oportunidad de hablar con 3 diputados del Congreso del Estado, que a pesar de que no mantienen liderazgo ellos dentro del Congreso, dentro de los legisladores, sí han mostrado una gran capacidad. Yo les recordaba hace días que Rebeca, la diputada de Empalme, fue mi compañera en la normal y en la normal superior. Nos asistimos en la misma casa, teníamos 35 años que no nos veíamos, platicamos largo y tendido,
Platiqué largo y tendido en 2 ocasiones personalmente y muchas en vía telefónica con Beatriz Cota Ponce, una maestra. O sea, lo curioso es que ellas son maestras y están muy interesadas, y yo pienso que sí vamos a avanzar mucho en esto. La Pinky está muy dispuesta, que es maestra también, ya convencí a la Pinky que también las personas con discapacidad son importantes. Aquí nos vamos a enfrentar con un obstáculo tremendo, que es con Ernestina Castro, con Lady Ladrillo, como tú le dices, y Fermín. Espero que Fermín muestre apertura para tocar este tema, ¿verdad? Me llamó mucho la atención hace días que el alcalde de Obregón, que ya sabemos que es muy mentiroso, dijo que el ayuntamiento de Cajeme tenía más del 4% de personas con discapacidad contratadas en su plantilla laboral. Es muy mentiroso el alcalde. Yo tengo el informe de transparencia y no llegan al 1%. Oye, o sea, con todo respeto, con todo sí. respeto lo que voy a decir, con todo respeto, ¿no se estará incluyendo él ahí? Pues pero puede ser dentro de ese 0.8%, puede ser que esté contratado él también, ¿eh? Porque ya sabemos que adolece de eso. Hay un tema bien interesante, y desde la administración estatal anterior, por ley deben de establecer el Estado y los 72 municipios unos consejos ciudadanos de discapacidad para exigir y dar cumplimiento. Yo me acuerdo que el primer consejo de discapacidad lo hicimos nosotros con Pancho Burques, en la administración de Pancho Burques. Trabajamos mucho en la administración de él, hicimos grandes cosas, ciudadanos que no cobrábamos ningún peso y aportábamos mucho. Después continuamos con María Dolores del Río cuando ella fue alcaldesa, después con el Borrego, y ya después se les olvidó a los municipios y se le olvidó a los estados, al estado de aquí Sonora, que había que hacer esos consejos que eran los que vigilaban. Estos consejos eran integrados en su mayoría por personas con sensibilidad en lo que respecta a la discapacidad, y por padres de niños y jóvenes con discapacidad. Eran trabajos muy bonitos. De hecho, me da mucha risa porque aunque María Dolores del Río diga ahora, hoy en día, hoy que es secretaria de Seguridad Pública, que no tiene idea de quién sea yo fui su consejero en el área de discapacidad cuando ella era alcaldesa. Por ahí tengo guardado hasta un reconocimiento que me dio, pero pues hay que tomar las cosas de quien vienen, y no me interesa a mí que la señora me recuerde, ¿verdad? Se subió al ladrillo, esperemos que no se golpee mucho cuando se caiga la señora. Debe haber un programa estatal de inclusión de personas con discapacidad, que tampoco se ha hecho. Es uno de los compromisos que hizo la directora general del DIF, Lorena Valles, donde nos estaba diciendo, todo eso está estipulado en el artículo 4, en el trabajo protegido, los programas de incorporación al mercado laboral, y es bien curioso que el gobierno del estado invita mucho a las empresas privadas a contratar a personas con discapacidad, y el propio gobierno le vale gorro el cumplimiento de la ley. El artículo 6 de la ley de discapacidad dice que el titular del Ejecutivo en materia de esta ley tiene las siguientes obligaciones. Obligaciones, o sea, no dice podrá ser o no podrá ser, es una obligación. Es una obligación, y en la fracción cuarta de este artículo 6 claramente dice que debe de vigilar, pero así como no se está vigilando el correcto cumplimiento de las licitaciones, pues tampoco se está vigilando el cumplimiento de la ley de discapacidad. Los ayuntamientos tienen exactamente, lo establece el artículo 8 de la ley, exactamente la misma obligación que el gobernador. El jueves platiqué con algunas personas del municipio y al parecer el municipio de Hermosillo, los primeros días de febrero, o sea, año y medio después, a la mitad de su administración, van a establecer el Consejo de Discapacidad. O sea, hay un Comudis, que es la parte del gobierno, pero hay un consejo externo que está vigilando y que está exigiendo que se dé cumplimiento a la ley. No sé quiénes vayan a participar en ese consejo, no tengo ni idea. Espero que no sean
personas que nada más van a posar para la foto, como se acostumbra ahora. En nuestros tiempos trabajamos duro y trabajamos, la gente con discapacidad, las personas con discapacidad y sus familiares, jamás tuvieron negativas respecto de una silla de ruedas, respecto de una caminadora, de una cama de hospital. Había mucho. Teníamos convenios con Finis, con Tucson, conseguíamos muchas cosas, pero desafortunadamente ahora yo les puedo decir que conseguí 15 sillas en el mes de diciembre y nos quitaron 8 los soldados. Nos dejaron 7 sillas nada más. Entonces, pues es una pena que ni hacen ni dejan hacer, ¿verdad? Entonces, esperemos que esos puentes que hemos estado tratando de construir con los legisladores, y hago un llamado así fuerte, un llamado de atención fuerte, a los legisladores. Parece ser que la que dice que está en proceso de santificación, la Diana Karina Barreras, tu comadre, parece ser que ya, gracias a Dios, termina su periodo ahora el día último, pero desafortunadamente va a entrar otra peor que ella, va a entrar la Alejandra López Noriega a la presidencia del Congreso. Entonces, me da mucho temor, me da mucha incertidumbre que las cosas no vayan a avanzar. Ahí la clave, mi estimado Aldo, es con ahorita el presidente de la CRIP, que es Fermín Trujillo. Yo creo que con él es con quien tienes que gestionar más. Fermín es un político profesional. Yo creo que este tema tiene mucha experiencia, pero es un tema que le va a gustar. Es un tema que le va a gustar porque es un tema que les puede retribuir, hombre, políticamente. Por ahí éntrales. En pocas palabras, Aldo, para cerrar, ahí va un poquito de avance. No son tan malas noticias en el tema de la discapacidad. Hay disposición de la directora del DIF, de Lorena Valle, para impulsar nada más y nada menos que se cumpla la ley, no más. O sea, no se necesita más, no se necesita más que el cumplimiento de la ley. Y bueno, pues hay que seguir en esta lucha. Sí, definitivamente a los políticos les gusta mucho tomar las banderas de las personas con discapacidad en campaña, tomarse fotos abrazados con alguien que está en una silla de ruedas y todo eso. Háganlo realidad, pues, háganlo realidad. En verdad, no es difícil, no es difícil. Nada difícil. Hay personas, las personas con discapacidad te van a entregar el doble de productividad de lo que te entrega una persona que no tenga una condición de discapacidad. ¿Por qué? Porque están recibiendo una oportunidad, porque son luchadores incansables, son personas maravillosas, la mayoría de ellos, que yo no conozco a nadie, Aldo, que se haya arrepentido de tener trabajando con ellos a una persona con discapacidad. No conozco un caso. En contrario, conozco muchísimos casos de quienes están encantados con el desempeño, la entrega, la lealtad y todo lo que ellos entregan para poder salir adelante en sus vidas. Entonces, pues a seguirle, Aldo, a seguir en la lucha, y a no cansarnos. Entonces, yo invito a los familiares de personas con discapacidad, a las personas con discapacidad, a que levantemos la voz y exijamos los derechos de las familias con discapacidad. El 30% de las familias tenemos a alguien con discapacidad en nuestras familias. Entonces, el 30% es algo muy significativo, y que no nos usen como bandera política nada más, sino que simplemente se dé cumplimiento a la ley. Con eso es más que suficiente. Invito al gobernador a que cumpla sus compromisos y que vigile tanto en el Libro Gate como en este asunto tan delicado y tan sensible. Es el punto más sensible de la administración y se está descuidando mucho. Entonces, ahí habla con tu comadre, aconséjala que lo que no hizo como presidenta, pues que lo haga como una simple integrante de la legislatura. ¿Sí? Órale, pues, está bueno, de tu parte. Me la saludas. De tu parte, claro que sí. Son las 7 de la mañana, 46 minutos. Gracias, Aldo Castro. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Muchas gracias al auditorio, y a seguir luchando por la democracia, a seguir luchando por la transparencia. Muchas gracias. Ya son las 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos a un mensaje de nuestros colaboradores y regresamos.